Sí, yo le voy a invitar, hermano, a que abra su Biblia ahí en 1 Corintios y vamos al capítulo 12, donde ya empezó el hermano Pastor Orlando la vez anterior a hablar en los primeros 3 versículos, a exponer sus 3 versículos, y hoy vamos a tener que tocarlos, repasarlos para continuarlos con los versículos que siguen hasta el versículo 11 para poder entender, conectar toda la idea que está ahí. El título que le he puesto a nuestro sermón es Un solo espíritu, diversos dones para un solo propósito. Una vez más, un solo espíritu, diversos dones para un solo propósito. Ese es el título que le he dado y se va a dar cuenta usted conforme avancemos porque le colocamos ahí ese título. 1 Corintios 12, versículos del 1 al 11. Y déjeme leerlo, hermanos. Dice así, voy a empezar desde el 1. En cuanto a los dones espirituales, recuerde que Pablo está respondiendo preguntas a la iglesia que le llegaron. Y él dice aquí, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Sabéis que cuando eras paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema o Jesús es maldito. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Esta, hermanos, es palabra inspirada de nuestro Dios, ¿sí? Oramos, vamos a orar, hermanos. Padre Dios, venimos ante ti, Señor, en tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor, a rogarte por meditación, este estudio, este mensaje, que, Señor, tú tienes para tu iglesia, Señor. Padre, que queremos ponernos en tus manos porque necesitamos, Señor, que nos ayudes a hacer a un lado las distracciones, los pensamientos que no son sanos, correctos, que en esta hora, mi Dios, estamos escuchando tu palabra, estamos ante tu presencia, escuchándote de tu santo libro, mi Dios. Y Padre, queremos que tú nos prepares para ello y que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos y nuestros ojos, Padre, nuestro entendimiento para ver y escuchar tus verdades. Y Señor, que mueva nuestras emociones aún para, Señor, y nuestra voluntad poner en práctica lo que aprenderemos. Por favor, Señor, rogamos que tu Espíritu haga su obra que solo Él sabe hacer. Que llegue más allá de nuestras palabras en la forma como lo hace y pueda mover lo necesario en nuestro corazón, en nuestro ser, para que eso impacte, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, agradecidos. Amén. Amén, Dios. Dios nos bendiga en esto, hermanos. Hemos estado estudiando la carta por un buen rato, ya vamos en el capítulo 12. Hemos aprendido bastante sobre este grupo de hermanos ahí en Corintios, ¿verdad? De esta iglesia en Corintios. Con tantos problemas la iglesia, un montón de problemas. Quiero decirles, hermano, que esta era una iglesia verdadera. Pablo se refiere a ellas, a pesar de tantos problemas y tanta división y orgullo y tanta problemática, Pablo aún se refiere a ellos como los santos. Usted lo mira en el versículo 1, los santos, a los santos de Dios, la iglesia de Dios, le dice la iglesia de Dios que está en Corinto.
So, la iglesia, hermanos, era una iglesia verdadera, era la iglesia de Dios, salvada por la gracia de Dios. Lo podemos ver en el escrito de Pablo. Y en los primeros versículos, en el capítulo 1, en versículos 4 al 7, usted se da cuenta de que esta iglesia tenía todos los dones. Pablo dice que ellos tenían todos los dones y fue una congregación que Dios bendijo mucho, enriqueció mucho, los bendijo con conocimiento, los bendijo con muy buenos líderes, los bendijo con buen aprendizaje. Y mire, déjeme leer esos versículos porque para que usted mire la bendición de Dios en esa iglesia. Dice Pablo, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Pablo diciendo eso de ellos. Yo le doy gracias a Dios. Él sabía todo esto, pero él dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Pablo está agradecido. Dice, porque en todo fuisteis enriquecidos. Miren los términos que usa Pablo. En todo fuisteis enriquecidos en él. En toda palabra y en todo conocimiento. Versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Versículo 7, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes tienen todo, ustedes han bendecido, ustedes nada más ya están casi esperando al Señor Jesucristo que venga. Pablo les dice eso y luego pasa y toca toda esta problemática ahí. Pero era una iglesia del Señor, es una congregación de Dios. Ahora, Pablo contesta algunas preguntas, algunas dudas que unos hermanos preocupados por la congregación le envían a saber a Pablo. Y Pablo por eso inicia en ese capítulo en cuanto a, en el inglés dice now concerning spiritual gift. Pero déjeme aclararle algo que usted mire en su pasaje, hermano. La palabra dones, que usted ve en el primer versículo, en el original no está. Esa palabrita dones no aparece en el original. Ahí el palabra dones en realidad aparece solo hasta el versículo 4. Sígame en este pensamiento. Ahora, Pablo no está empezando a corregir los dones. Que le hicieron esa pregunta. Pablo está corrigiendo las cosas espirituales, es como una mejor traducción sería de esa partecita. No dice dones espirituales, sino las cosas espirituales. Y Pablo empieza a hablar con ellos sobre asuntos espirituales, no específicamente la práctica de los asuntos espirituales reflejado en los dones, sino en las cosas espirituales. Y tenemos que poner esa atención, hermanos, nos damos cuenta por las palabras que Pablo usa en el griego. No usa don, usa cosas espirituales. Ahora, la idea, hermanos, que entonces, teniendo en mente eso, la idea que Pablo está tratando de corregir aquí es cosas espirituales. Y claro, Pablo está pensando en dones más adelante, por eso llega el versículo 4. Pero él empieza con cosas espirituales porque Pablo está tratando de corregir, hermanos, a algo muy importante. Antes de corregir la práctica, la mala práctica de la iglesia, Pablo quiere corregir la teología. ¿Sí? Los asuntos espirituales, las cosas espirituales, las doctrinas. Pablo quiere corregir la teología antes de la práctica. Ahora, los que han leído las cartas de Pablo, se va a dar cuenta usted de que esa es la manera práctica de escribir de Pablo. Pablo primero hace un despliegue de teología en sus libros y después, casi a la mitad de los libros, pasa a la parte práctica. Esa es una manera que Pablo escribía. So, antes de hablar de dones, Pablo les habla de discernimiento, les habla de no ignorar, les habla de enseñanza, les habla de teología. Antes de que Pablo empiece a hablar de cómo se manifiesta esto, les habla sobre la fuente, sobre Dios, sobre el dador de los dones, sobre el dador de las habilidades. Ahora, ¿por qué esto pasaba, hermanos? Porque los corintios estaban confundiendo experiencias paganas. Recuérdense que había templos paganos, increíblemente paganos, y ellos confundían estas cosas, algunas cosas, con la obra del Espíritu Santo.
con el obrar del Espíritu Santo. Es decir, ellos los llevaba eso a evaluar la espiritualidad de las personas por sensaciones, no tanto por la verdad, sino por las experiencias, por esas sensaciones, no por la teología, no por la doctrina. Por eso Pablo, hermanos, inicia y aclarando lo que eso significa. Así que en el versículo 1 al 3, él explica eso. Luego en el versículo 4 al 11 explica sobre la naturaleza de esos dones y los propósitos de esos dones. Y si nosotros seguimos, hermanos, nos damos cuenta de que, corrigiendo toda esa problemática, nos damos cuenta de que el 12, el 13 y el 14 habla de dones. Pero entre esos dos está el 13, capítulo 13, que habla del amor. Y había una problemática en esta iglesia de que les faltaba amor en la práctica de su vida cristiana. Y Pablo hace un sándwich, 12, 14, y en medio pone el amor. Dice es que todos estos dones se deben practicar en amor. So, les está dando teología a ellos. Y en el 14 es donde presenta la parte práctica de cómo se ve esa teología en la parte práctica en cuanto a los dones. Y Pablo hace este acomode aquí de esta manera, hermanos. Así que, mire, si usted lo leyó conmigo, quiero de alguna manera, si pudiera parafrasear lo que dice aquí. Mire, dice el versículo 3, voy a empezar en el 3, dice, y póngame atención aquí, porque aquí le voy a decir algo del Espíritu Santo, algo de Cristo y algo de Dios. Ok, mire, dice, por tanto, dice Pablo, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Es probable que algunos creyentes o quizás supuestos creyentes, en lugar de adorar a Jesús o reconocerlo como Señor, estaban maldiciendo. O probablemente eso es lo que ellos escuchaban en los cultos paganos. De alguna manera esto estaba afectando, pero Pablo les dice, hermanos, déjenme decirle una cosa. Nadie puede hacer eso. Un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano verdadero incluso no puede decir que Jesús es Señor a menos que el Espíritu de Dios esté dentro de él, more en él. ¿Sí? More en él. Ahora, esto es importante porque Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo, dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, lo que Pablo está pasando aquí a hablar es que habla de una diversidad de dones. En el versículo 5 habla de una diversidad de ministerios y en el versículo 6 habla de una diversidad de operaciones. Por favor, mire eso en su Biblia, sígame su Biblia para que no nos perdamos aquí. Ahora, si usted nota en la diversidad de dones, habla del Espíritu Santo, en la diversidad de ministerios habla del Señor Jesús, en la diversidad de operaciones habla de Dios. Quiero acomodarlo ahí. Ahora, cuando él dice en el versículo 3 que nadie, a menos que el Espíritu Santo muere en él, puede decir Jesús es el Señor, hablando de las cosas espirituales y luego ya entrando a los dones. Hermanos, él nos está diciendo que es el Espíritu Santo el que abre los ojos para confesar a Jesús como Señor. Sí, ahora, ese mismo Espíritu que abre nuestros ojos para confesar a Jesús como Señor, concede la diversidad de dones que menciona el versículo 4. ¿Me sigue? Ahora, ¿para qué? Para servir en la diversidad de ministerios que se mencionan en el versículo que le sigue. Sí, del Señor Jesucristo, para servir a Jesús en estos ministerios. El Espíritu me abre los ojos para reconocer que Jesús es Señor y me capacita para que yo empiece a servir en esos ministerios al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego dice el versículo 6 que hay una diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Es decir, yo hago ese servicio
conforme al don que me fue otorgado por el Espíritu que abre mis ojos, pero lo voy a hacer en el poder que me da Dios Padre. Ve el flujo de la idea ahí. Lo ve. Es lo que está diciendo Pablo. Mire, lo voy a leer una vez más. Nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Ahora yo quiero explicarle que el Espíritu de Dios, hermanos, es el que capacita a la iglesia con los dones. El don es esa habilidad que nosotros no teníamos, que ahora que cuando nos hemos convertido y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, nos dio esa habilidad, esa capacidad para trabajar, para servir en un ministerio, y nosotros sabemos, en la iglesia y fuera de la iglesia. Mi don es para trabajar en la iglesia. ¿Me escucha, hermano? Usted en la iglesia, ¿qué va a hacer usted en la iglesia? Usted va a hacer lo que el Espíritu Santo le dio como capacidad para crear un ministerio en la iglesia, para servir a Jesús, en el poder de Dios. Pero no solamente eso, pero esos dones también me ayudan, nos deben ayudar a proclamar a Cristo fuera de la iglesia. Por eso habla de que algunos evangelistas, algunos vemos que hay misioneros, hay personas que incluso tienen ese deseo y ese corazón para compartir el evangelio con gente. Esa es una capacidad que Dios da, es un don de Dios. Ahora, aquí, hermanos, vamos a ver, en este pasaje, vamos a analizar cuatro verdades que están aquí, que son esenciales para una iglesia que está sana. Acuérdense que esta era una iglesia de Dios, pero no estaba muy sana. Había muchos conflictos, males entendidos sobre los dones, especialmente el don de lenguas, el don de discernimiento y esos dones extraordinarios, ¿verdad? Entonces vamos a aprender cuatro verdades que son esenciales que nosotros tengamos para tener una iglesia sana. Ahí en el versículos del 1 al 3, repasando lo que el hermano nos había compartido, tenemos el discernimiento, el entender esa capacidad espiritual, hermanos, que el discernimiento habla de esa capacidad que nosotros tenemos dada por Dios para distinguir entre lo que es blanco y lo que es negro, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es del espíritu y lo que no es del espíritu. Eso es discernimiento. Sí, entonces, en el versículo 1 al 3 habla sobre el discernimiento precede a los dones. Es nuestra capacidad de distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios debe ser primero que nuestros dones. La teología, el entendimiento, el conocimiento debe ser primero y luego la práctica basada en una teología, en un conocimiento correcto bíblico. Por eso Pablo les dice ahí, no quiero que ignoren. No quiero que ignoren. Es importante eso. Y hermano, es lo mismo para nosotros. Nosotros debemos tener cuidado de no ignorar. Estas cuatro cosas, hermanos, son primero el discernimiento que precede a los dones, son anteriores a los dones. Vamos a ver como segundo punto, la Trinidad es la fuente de la diversidad espiritual. Ya se dio cuenta usted que está el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. La Trinidad trabajando, equipando la iglesia. Usted ve la Trinidad completa, el Dios Trino ahí. Y usted va a ver allá en el versículo 7, el propósito de los dones es la edificación común de la iglesia, ¿verdad? Y proclamar el evangelio al perdido. Y como 4, el Espíritu distribuye soberanamente esos dones. Es lo que vamos a ver de una manera rápida aquí. El discernimiento precede los dones. Pablo comienza diciendo, no quiero que ignoren.
No quiero que ignoren. Hermanos, la ignorancia es peligrosa. La ignorancia es bien peligrosa. Ay, usted lo puede ver en iglesias que no tienen la teología, pero tienen la práctica de muchos dones. Y usted ve el desorden que eso causa. Porque no están siguiendo el lineamiento de Pablo. Si tú no tienes la teología correcta, la doctrina correcta, el entendimiento bíblico correcto, hermanos, se va a causar un desorden. La ignorancia y la ignorancia espiritual es peligrosa, especialmente en una iglesia como Corinto, donde el contexto, el trasfondo era pagano. Y hermanos, no podemos decir mucho diferente a lo nuestro. Tenemos un contexto bastante peligroso, donde no podemos darnos el lujo de ignorar la teología, de ignorar la doctrina. Es necesaria. Si queremos agradar a Dios, tenemos que hacerlo como Él dice. Antes de hablar de dones, Pablo entonces establece el fundamento, la verdad, antes que la práctica, antes que la experiencia. Sí. Si no, alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué están haciendo eso? Alguna vez dice, pues siempre lo hemos hecho, tenemos 100 años en la iglesia y siempre lo hemos hecho así. La verdad es antes que el hacer, que la experiencia, que el actuar. Él es el fundamento, hermanos, es necesario, es esencial. Ahora, nosotros entendemos en cierta manera a esta iglesia de Corinto por el contexto que tenían. Y ellos estaban impuestos a ellos, a ese contexto, y habían permitido a ellos que ese contexto entrara a la iglesia. En diferentes maneras, eso estaba afectando a la iglesia, lo que ellos aprendían allá afuera, saturada mire hermanos, saturada por cultos extáticos, por, por trances, por emociones con expresión emotivas intensas, por prácticas mistéricas. Y mire, Pablo usa este término, ustedes hablando de su pasado eran antes arrastrados, como hay una influencia que los arrastra, sus impulsos allá. Decía hacia eso los arrastraba hacia ídolos mudos, no hacia cosas buenas, no hacia el Dios que se revela, no hacia el Dios que habla y se comunica, sino hacia ídolos mudos. Un ídolo mudo no sabe cómo decirte cómo debes adorarle. Hacia allá ellos eran arrastrados. Esto significa, hermanos, implica que eran llevados sin discernimiento por falta de la teología. Y no era, hermanos, porque no tuvieron buenos maestros, tuvieron buenos maestros, tuvieron muy buena enseñanza. Era el descuido de ellos. Era el descuido de ellos. ¿Se dan cuenta? Yo no sé, hermanos, pero no duele eso en el corazón. No duele, hermanos. No duele. Mire que algunas veces paso por unas iglesias y que yo sé que no son muy sanas y siente uno el dolor porque ¿cuántas de esas personas en realidad van a estar gozando en la presencia de Dios el momento que ellos mueran? Se la pasan ahí en shows, en humo, en luces, en expresiones emotivas, muy apasionadas, pero ¿cuántos realmente son salvos? Y miro esos estacionamientos fueron llenos de carros, hermanos. Es falta de entendimiento, falta de aprendizaje, falta de teología, mis hermanos, falta de leer la Biblia, falta de abrirla, ese libro más importante en la historia del ser humano, es el más vendido, es el que más hay en cantidad, pero al mismo tiempo es el menos leído, es el que más desconocemos. Y desgraciadamente muchos usamos versículos malamente para defender nuestras posiciones erróneas. Y eso duele, y eso preocupa.
Y sabe que eso preocupa de que decimos, no queremos, hermano Orlando, no queremos que eso suceda aquí. No queremos eso. Por eso, hermano Mike, me emociono hablando de Cristo porque los chiquitos tienen que saber eso. Ellos tienen que entender eso. Y si me tengo que parar, me paro y hacemos pausa y no le hace que lo hagamos en 2, 3 partes, pero ellos tienen que entender eso. Ese es el punto, hermanos. Sin discernimiento, sin saber distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, cualquier experiencia puede parecernos espiritual. Ahora, esto no significa, hermanos, que las emociones sean malas. No estamos diciendo que las emociones sean malas. Una emoción sana es fruto de una teología sana. ¿Sí? Dígame si no. Cuando ves que, cuando, ¿qué siente tu corazón cuando te dice la teología, hablando de la justificación? Es que tú eres declarado justo delante de Dios, aún siendo pecador. ¿Y cómo es eso posible? Pues porque a Cristo le cargaron todos tus pecados se los pusieron a Cristo. Luego Dios lo envía a la cruz y lo mata para castigar ese pecado. Pero no fue todo. Dice la justificación, la doctrina, que la vida perfecta de Cristo la toma de ahí y te la da a ti. Solo malo tuyo va para Cristo y lo bueno de Cristo para ti. A Cristo lo matan y a ti te bendicen. Dime, ¿no sientes una emoción en tu corazón que quieres agradecer a Dios? Esa emoción es buena porque está basada en la teología sana. No todas las emociones son malas, ni todas las emociones son buenas. Pero toda aquella emoción que está basada en una verdad bíblica, hermano, de la expresión. Los bautistas y todo buen creyente levanta sus manos cantándole a Dios porque entiende la teología. También dicen amén y aleluya porque entiende la teología. Me explico. No todas las emociones son malas, pero tampoco todas las emociones son buenas. Una emoción mala es, por ejemplo, yo tengo un canto que no tiene nada de teología. Pero tiene una melodía que me hace llorar. ¿Se da cuenta que la música tiene poder? Usted escucha, muchachos, usted escucha una música romántica y le da ganas de abrazar a su pareja. Todos sabemos eso. Pero si usted le pone una letra cristiana a esa misma música, a esa melodía, y usted va a sentir que ama más a Dios. ¿Me explico? La música tiene poder. Pero usted dé la expresión a todas aquellas emociones que nacen de una teología sana. Y no se avergüence por eso, porque usted está adorando al Dios de dioses y al Señor de señores. Así que, hermanos, Pablo por eso corrige la doctrina, por eso Pablo corrige la teología. Porque, hermanos, se están haciendo un desorden con los dones. ¡Qué bárbaros! Y Pablo va a la raíz del problema. Pablo no empieza a decir, como aquel hermano que le dijo a aquel visitante, quítate esa ropa que traes porque no es la ropa apropiada para venir a la iglesia. Esa no era lo que debíamos hacer. Hay que corregir su teología. ¿Cómo entiendes de Dios? Tienes que darle el evangelio, que sepa quién es Dios. El problema es la raíz del problema. Pablo es lo que está haciendo, está atacando la raíz del problema. Y eso es lo que nosotros debemos entender y es lo que nosotros debemos hacer y es lo que nosotros debemos corregir en nosotros antes de corregir la acción. Corregir la raíz, corregir la teología, corregir la doctrina. Ahora, hay algo que me llama aquí mucho la atención, hermanos, y dice que la obra del Espíritu Santo en la persona, siempre esa persona, ese creyente, con el Espíritu Santo en él, lo va a llevar a exaltar a Cristo, va a decir, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Hermano,
¿Cuántos de aquí podemos decir eso? Le estoy preguntando en serio. Una vez el hermano Paul Washer, yo creo que han visto ese video, estaba predicando duro a los jóvenes, duro, y todos los jóvenes estaba diciendo unas grandes verdades. Y entonces el hermano pastor Paul Washer se guarda en silencio y dice, ¿por qué me aplauden? Les estoy diciendo a ustedes. Usted puede decir que Jesús es Señor. No estoy diciendo de acá, estoy diciendo de acá. Porque si el Espíritu Santo está en tu corazón, si el Espíritu Santo está en ti, tú con toda convicción, con toda seguridad puedes afirmar Jesús es Señor. Ahora, esta no es una frase simple. Estás diciendo Jesús es Señor. Estás diciendo tú eres mi amo. Yo me someto a ti. Yo me sujeto a ti. Yo te obedezco a ti. Hago lo que tú dices. Tú eres mi Señor. No es cualquier frase. Ahora, otra vez, puedes decir eso. Hermano, si no lo puedes decir, ahorita, tú no eres salvo. Lo más probable. Lo más probable es que si tú no lo puedes decir, el Espíritu de Dios no está en ti. Y si el Espíritu no está en ti, te falta la evidencia de la salvación. El Espíritu de Dios morando en ti. Y nadie puede decir eso a menos que el Espíritu de Dios esté en él. Estaba leyendo un libro de historia recientemente y este hombre se fue con unos misioneros, él también misionero, se fue con ellos y de pronto en aquellos tiempos el barco se empezó a querer hundir ahí y él preocupado, bastante preocupado, se dio cuenta de que las personas con las que iba él estaban más tranquilos y, y se acerca por ahí a uno de ellos y le dice, nosotros estamos tranquilos porque nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, Él es nuestro Salvador. Y si venimos en un viaje como misioneros y morimos, pues sabemos que hay ese riesgo, pero hay esa seguridad en Jesús, tenemos esa seguridad. Y entonces este hombre, viendo lo sospechoso, le dice, oye, si tú eres misionero, déjame preguntarte, ¿el Espíritu Santo le dice a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios? ¿Usted ha leído eso en la Biblia? El Espíritu Santo le habla a tu espíritu y le dice que tú eres hijo de Dios. ¿Tienes esa confianza? Y ese hombre, ese misionero, dijo que sí. Pero más tarde él dice, yo dije que sí, pero esas palabras en realidad no significaban nada para mí. Lo que quiero, hermano, es que usted piense, usted tiene esa convicción en su corazón. El Espíritu Santo le da esa convicción en su corazón de que usted es hijo de Dios. Porque solamente por el Espíritu de Dios tenemos esa convicción, esa seguridad. Ahora, otra cosa que notamos aquí es que el Espíritu, hermanos, mire, el Espíritu de Dios exalta a Cristo. El Espíritu de Dios no llama la atención sobre el líder de alabanza. El Espíritu de Dios no llama la atención sobre el predicador. El Espíritu de Dios exalta a Cristo. Jesús es Señor. Y eso hace que el creyente repita esa frase. Porque el Espíritu de Dios hace que ese hombre exalte a Cristo. El Espíritu Santo no está llamando la atención sobre él mismo, ni sobre ninguna persona, sino sobre Cristo. Sobre cualquier payaso que empieza a predicar o cantar o hacer cualquier atrocidad allá, llamando la atención sobre él, hermano, usted puede estar seguro que no es obra del Espíritu de Dios. Y ahorita, hermanos, tenemos mucho show en la iglesia. Y esas iglesias están así.
Solamente por el Espíritu Santo podemos decir Jesús es Señor. Mire, Juan 16, 14, 15 dice, Él me glorificará, hablando Jesús del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es lo que hace el Espíritu Santo, glorifica al Hijo. El Espíritu, hermanos, nunca exalta al hombre, siempre, siempre, siempre exalta a Cristo, siempre. Así que la espiritualidad bíblica no se mide por emociones intensas, más bien se mide por obediencia y apego al señorío de Cristo cuando yo digo Jesús es Señor. Usted puede verme aquí tirado de panza, haciéndole pensar que soy un hombre espiritual y luego en la calle me ve otra persona. No hay un cambio. El Espíritu jamás hace ese tipo de show. Él exalta a Cristo. Él exalta a Cristo. Mire, ¿se acuerda de Mateo 16? ¿Qué dice Mateo 16? Donde respondió Simón Pedro y le dijo a Cristo, cuando Cristo le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice entonces, gozoso, gozoso eres, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. So, hermanos, toda manifestación debe evaluarse por su fidelidad doctrinal. Es importante eso. Y hermanos, esto nos sirve para que antes de preguntarnos qué don tengo, porque yo quiero servir en la iglesia, qué don tengo, mejor preguntemos primero, ¿mi vida confiesa el señorío de Cristo? Mi vida confiesa el señorío de Cristo. Porque le voy a decir una cosa, algunas veces nosotros deseamos los dones que nos hacen ponernos debajo del, ¿cómo le llaman? Al foco ese que va siguiendo al artista, ¿va? Y antes de escoger esos dones, mejor pregúntate, ¿confiesa mi vida el señorío de Cristo? Jesús es Señor. Porque, hermano, los dones ni siquiera los escogemos nosotros, esos nos son dados. Y nos son dados de acuerdo a la necesidad en la iglesia. So, el don no está pensado en hacer el hombre del show o de la atracción principal. No. Pastor, Mande. ¿hay algún problema en no desear ningún don? ¿Algún problema? O algo que sea... ¿En no desear un don? Sí, ¿O en no encontrar un don? De no querer ningún don, no. Sí, la palabra, y aquí lo vamos a ver en este capítulo hasta el 14, nos vamos a ver de que los dones no son dados por las necesidades que hay en la iglesia, para cubrir necesidades que hay en la iglesia. Entonces, en la iglesia no debemos tener miembros pasivos. Todos en el cuerpo de Cristo funcionamos. Entonces, esas capacidades nos las da Dios soberanamente. Es una decisión de Él. Y Él capacita de acuerdo a la necesidad local de la iglesia. Y esto es algo que voy a mencionar más adelante. Pero en nuestras Biblias al menos tenemos 4 listas, en Romanos, en Efesios y 2 en Corintios, de dones que Dios da. Pero si nos fijamos, hermanos, no son exactamente los mismos dones, lo cual significa que Dios otorga dones de acuerdo a la necesidad de la iglesia local. Es decir, los dones que Dios nos va a dar aquí son de acuerdo a la necesidad de esta iglesia. Y no tiene que ser un don espectacular. Es para cubrir una necesidad de la iglesia, soberanamente dado a nosotros. Todos deberíamos desear servir, entender cuál es ese don y servir a nuestro Dios.
antes porque hay personas que desean esos dones para llamar la atención, pero antes de eso, hermano, mejor pregunte, es que esa persona se pregunte o nosotros mismos. Pero es que aquí está la clave. Si el Espíritu Santo me hace decir Jesús es Señor, si el Espíritu Santo me hace declarar Jesús es Señor, lo que este pasaje me está dando una implicación es que cuando el Espíritu me otorga ese don, el Espíritu me está otorgando un don para que yo pueda proclamar Jesús es Señor a través de ese don. Sea en lo que sea que lo voy a hacer. No es para que yo me autoproclame, no es para que yo use el don como una plataforma, no. Es para que yo a través de ese don, por simple o complejo que sea, yo pueda a través de mi hacer proclamar Jesús es Señor. Y debemos entender esto porque hay una confusión increíble sobre los dones. Ahora, hermanos, algo que le quiero como un punto número 2, la Trinidad. Usted ve la fuente de estos dones. Mire cómo todo el Dios Trino envuelto en este trabajo. La iglesia la estableció, Jesús dijo, sobre esta roca estableceré, y la estableció, y no la dejó, no la abandonó, hermanos. A ver, háganle a ver cómo ustedes le hacen. No, la Escritura dice que Jesús es la cabeza. ¿Quién va a pensar por la iglesia? Jesús. Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios, el Dios Trino actuando. Él dice, hay diversidad de dones. El Espíritu es el que los da. ¿Verdad? Hay diversidad de ministerios. Estos ministerios son donde nosotros vamos a poner a trabajar esos dones. El don lo pongo a trabajar en un ministerio. Y ahí relaciona ministerios con el Señor. Ministerios viene de diaconía, como los diáconos, que significa servir. Yo voy a servir y pienso que lo conecta con el Señor Jesucristo porque es el ejemplo supremo de servicio. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tienes un don, pero también entiende que hay diversidad de ministerios donde tú puedes aplicar ese don. Y si tú tienes un don, el ministerio no lo vemos en la iglesia, hermano, abre ese ministerio, mi hermano. Y si la iglesia confirma que tienes y que eres una persona que realmente proclama que Jesús es el Señor, la iglesia tiene todo tu apoyo. Porque todo lo que los dones van a funcionar, a trabajar, es a través de la iglesia local, no en forma aislada, no separada de la iglesia. Es tú te fijas, está hablando de la iglesia, a través de la iglesia. Aquí no hay, Dios tengo el ministerio de la música y ando con mi banda por todos rumbos, proclamando el evangelio. No, señor. No, señor. Tú no eres ningún evangelista. Tienes que estar sujeto, sometido a una iglesia local. Porque los dones se dan a la iglesia, no a personas individualistas para que hagan lo que ellos quieran. El plan es de Dios, la cabeza es Cristo y Él tiene un plan. Ahora, también habla de diversidad de operaciones. Ese operaciones viene de una palabra que significa energía, como fuerza. Está hablando aquí de que nosotros tenemos el don, tenemos el ministerio y lo vamos a echar a funcionar con esa energía, con ese poder de Dios. Es la manifestación, es como el resultado, pero en el poder de Dios. Es decir, hay diversidad de dones, capacidades, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones, porque dice, el mismo Dios, el que hace todas las cosas. Eso es como ya se ve el resultado de haber recibido ese don y haberlo puesto en práctica en un ministerio. Pero usted ve la Trinidad. Usted ve el Dios Trino ahí. Y hermano, eso destruye la competencia, porque yo no puedo competir con nadie. Estamos dos pastores aquí. Yo no puedo competir contra el hermano, ni el hermano debe competir contra mí, porque los dones fueron otorgados soberanamente. Ahora, la efectividad del don está en el poder de Dios. ¿Se fija? Yo puedo ser muy perico, pero si no tengo el poder de Dios, otro que es menos perico que yo es más efectivo.
¿Se da cuenta? Porque la obra es de Dios. La obra es de Dios. Lo mismo sucede en la congregación. Ustedes tienen dones. Ustedes tienen dones y son diferentes y algunos van a ser similares. Pero no debe haber competencia entre ustedes. Porque es Dios quien los dio soberanamente. Es el Dios Trino el que los ha distribuido. Por eso habla de esa acción del Dios Trino en los dones, en los ministerios y en las operaciones, hermano. La iglesia no está sola. La iglesia no está sola. So que si nosotros hacemos las cosas teológicamente, bíblicamente correcto, Dios honra eso. Y si Dios quiere que crezcamos en número, crecemos en número. Si Dios quiere que, porque estamos haciendo las cosas correctamente, crezcamos en madurez, crecemos en madurez. O sea, crecemos en calidad y en cantidad. Pero eso todo depende de qué tan bíblicos nosotros seamos. Porque alguien decía, yo prefiero tener 5 o 10 que van al cielo que tener 1000 que van al infierno. Porque teológicamente saben lo que es el evangelio. So, hermanos, vemos entonces esta actividad trinitaria donde el Espíritu capacita, Cristo dirige en los ministerios y el Padre produce los frutos en el resultado de esos. Y Pablo, hermanos, lo que está haciendo aquí está destruyendo todo ese orgullo y esa competencia, esa problemática que estaba en la iglesia cuando les muestra que, oye, sí, hay diversidad, pero ¿qué pasa con ustedes? Si el Dios que les dio esto es un Dios trino y no hay competencia en él. Es un solo Dios, 3 personas y no hay competencia. ¿Por qué la hay entre ustedes? Ahora, hermanos, el propósito del don, nosotros lo vemos en el versículo 7. Cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común, para el bien de la iglesia. ¿Cómo dice tu versión, hermano? Mande. Sí, versículo 7. ¿Alguien tiene Reina Valera? Verso 7, sí. Para el bien de los demás. Para provecho. Los otros dice para bien de los demás. En otras partes dice para el bien común. Para el bien de la iglesia. Hermano, tú tienes un don. Ese don no es para que tú te lo disfrutes. Ni para que te pongas muy vanidoso y orgulloso. Ese don es para el bien de la congregación, el bien de la iglesia. Es para que tú ayudes al hermano. Si tú tienes el don de exhortación, el don de aconsejar, es para que tú aconsejes al hermano que está débil, no para que te burles, para que lo aconsejes y lo levantes, lo ayudes a estar más fuerte. Es que si tú tienes el don de evangelizar, es para que tú salgas hacia afuera y compartes el evangelio. Para eso es, para el bien de la iglesia. Los dones son dados para eso, para el bien común, para el bien de la comunidad. Es que, hermano, si tú tienes un don de que tienes una voz muy bonita para cantar, no es para que te pares al espejo y te estés chuleando y grabando en el TikTok y cosas ahí, promoviendo en las redes sociales. No es para eso, hermano, no es para eso, que se puede dar. Porque Corintios usaba malos dones. Porque el recibir un don, hermano, no significa espiritualidad. Recibir un don o muchos dones no significa madurez ni espiritualidad. Dios dio dones y no les faltaba ni uno y esta iglesia no era madura. Por eso debemos educarnos teológicamente para no caer en esos errores. El propósito de los dones es la edificación del cuerpo, es para provecho de la iglesia. Los dones no existen, hermanos, para darnos prestigio. Eso es triste, que tienes una habilidad y andas como si eso nació de ti, de una forma natural. Eso vino de Dios, te lo dieron. ¿Por qué te jactas si te fue dado? Dice Pablo. No es para exhibirnos a nosotros mismos, o no es para tener, gozar en experiencias privadas de ese don. El propósito es edificación, es edificación. El Espíritu, hermanos, cuando capacita, produce siervos.
No produce celebridades, no produce celebridades, produce siervos, siervos que a través del don proclaman que Jesús es el Señor. Es el versículo 7, versículo del 8 al 11, hermanos. Del 8 al 11, Pablo está dando una lista aquí, y no quiere decir que esta sea toda la lista. Pablo está simplemente dando una lista ahí, que no es completa, hay más listas a través de la Biblia. Y una vez, como lo dijimos, estas listas dependen de la necesidad de la iglesia. Si es para provecho, es para la necesidad. Entonces, es posible que tengamos aquí algunos que tienen algunos dones que aquí menciona, pero es posible que no estén todos estos dones aquí en esta iglesia. Es posible que en esta iglesia haya un don que no está aquí. Así que, como decíamos el jueves, no trate de encontrar su don aquí, porque los dones son dados de acuerdo a la necesidad. Pero lo que debemos entender aquí, según lo que dice la palabra de Dios, es que hay una variedad de dones. Y debemos entender que en esa variedad fue el Espíritu Santo soberanamente los dio. Soberanamente quiere decir como Él quiso, nos los dio. Ahora, si Pablo más adelante habla de que deseen estos dones, sí, podemos desearlos, podemos pedirlos, pero ellos son otorgados soberanamente por Dios, por el Espíritu Santo. Déjeme decirle eso. Yo soy pastor, el hermano Orlando es pastor, no porque lo quisiéramos, es porque Dios soberanamente lo deseó. ¿Ustedes creen que un hombre pecador, un ser humano, puede tener esos deseos en su corazón, deseos sanos, hermosos, de que alguien más conozca el Evangelio, de que alguien más imite a Cristo? Solamente nacido eso de nuestro propio corazón humano. Eso no es así. Eso tiene que venir de Dios. Estos son regalos de Dios. Son regalos de Dios que el Espíritu Santo ha dado soberanamente. Ahora, posiblemente tendremos que detenernos más adelante a estudiar cada uno de esos dones que ahí se mencionan, o quizá el jueves, no sé, pero para verlos. Pero hermanos, estos dones, yo quiero que usted mire que esos dones son de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Y una vez más, cada don es diferente y no significa que un don es superior a otro. Ningún don es superior a otro. Dios está cubriendo necesidades. Todos los dones que nos han sido dados son necesarios. No hay uno que no sea necesario. Y todos los dones son dados para servir. Y en forma global, en amor, todos proclamamos que Jesús es Señor. Y dice aquí, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Así que, hermano, pídele a Dios un don, pero no puedes elegir. Dios sabe, te va a dar una capacidad a ti. Y no trates de imitar el don de otros. No trates de copiar el don de otros. Usa el don que Dios te dio. Y no fuerces ningún don que no lo tengas. Deja que Dios te use con el don que Dios te ha dado. Es la manera de ser efectivo. Hermanos, en esta iglesia tenemos muchas necesidades, pero ¿cómo vamos a servir? De acuerdo a la capacidad que Dios ya te dio. Así que, fija qué necesidades tenemos. ¿Cómo puedes poner en práctica esto? ¿Cómo puedes proclamar que Jesús es Señor a través de su don? Mira qué necesidades tenemos como iglesia aquí. Y pregúntate, ¿puedo proclamar a Jesús como Señor haciendo algo para cubrir esa necesidad? ¿Me entiendes? Y deja que Dios te use. Y deja que Dios te use. Así, hermanos, que si queremos una iglesia sana, necesitamos la misma corrección que esta iglesia de Corinto tuvo. Y es que necesitamos pensar bíblicamente para vivir bíblicamente. Amén.
Estamos. Dios me los bendiga, mis hermanos. Y bueno, hermano, vamos a orar y le pasas aquí. Vamos a orar vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría para ver nuestros dones y ponerlos en práctica, hermanos, ¿sí? Y glorifiquemos a Dios como Señor a través de ellos. Padre Santo, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu consejo, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y tú eres bondadoso. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor bendito. Gracias por esta iglesia local. Gracias por este edificio, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, por cada uno de ellos, mi Dios. Mi Dios, que sea tu espíritu inquietándonos, mi Dios, a motivándonos a poner en práctica el don y, Señor, a inculcando en nuestro corazón el deseo de hacerlo bíblicamente, mi Dios. Padre, ayúdanos con tanta confusión que hay en el mundo, Señor, o en otras llamadas iglesias, Padre, y hacerlo como tú quieres que lo hagamos, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos, Señor. Da crecimiento a esta tu iglesia en número y en calidad y en cantidad, Señor. Ayúdanos en ello, Padre, para honrarte, para glorificarte, Padre. Ayúdanos a alabarte y adorarte como iglesia, haciendo lo que tú esperas de nosotros, Señor. Padre, es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que te pido y te doy gracias por todo. Amén. Amén.